En el ejercicio 2A del examen de julio del año 2025 nos piden que afrontemos diferentes tipos de cuestiones de termoquímica. En la primera nos dicen que estudiemos la espontaneidad del proceso de síntesis de agua a partir de su elemento y cuyo valor nos dan es la entalpía del proceso, que como vemos es negativa y por tanto sabemos que se trata de un proceso exotérmico. Para poder valorar el proceso tenemos que conocer tanto la entalpía como la entropía. Para la entropía lo vamos a hacer de forma cualitativa. Fijaros que en este proceso, en la reacción de síntesis de agua, pasamos de tener 1,5 mol de sustancias gaseosas en los reactivos a 1 mol en los productos. Por tanto, se produce una disminución del número de moles y esto implica que la entropía del sistema disminuye. A partir de aquí, como la variación de la energía libre depende tanto de la entalpía como del término entrópico, y tenemos que recordar que la energía libre determina la espontaneidad y que una reacción es espontánea cuando la variación de energía libre es negativa, pues valoramos los dos términos, tanto el entálpico como el entrópico. Desde el punto de vista de la entalpía, al ser una reacción exotérmica con valor negativo, esto favorece la espontaneidad. Pero, como se produce una disminución del número de moles, la entropía disminuye, este valor es negativo. Pero, cuando tenemos en cuenta todo el término entrópico con su signo negativo aquí, pues resulta que todo el término entrópico nos sale positivo. Entonces, como el valor de la energía libre depende de ambos términos, tendremos que considerar que el sistema va a ser espontáneo siempre que el término entálpico sea mucho mayor que el término entrópico. La única forma, pues que trabajemos a bajas temperaturas. De esta forma, nunca el término entrópico superará la entalpía. En el apartado B, lo que nos piden es que razonemos si la obtención de amoníaco a partir de sus elementos presenta un aumento o disminución de la entropía. La dificultad en este ejercicio es escribir bien la reacción. Recordar que el amoníaco tenemos que conocerlo como sustancia, en este caso simplemente nos han dado su nombre vulgar, es una sustancia que debemos de tener y que cuando nos dicen su síntesis tiene que ser a partir de los elementos y los elementos en estado gaseoso. A partir de aquí el proceso es fácil, puesto que vemos que tenemos 4 moles en los reactivos, 2 moles en los productos, se produce una disminución del número de moles y por tanto diremos que de forma cualitativa la entropía de este sistema disminuye. En el apartado C lo que nos dicen es en qué caso coincide el valor del calor de reacción a presión constante y el valor de reacción a volumen constante. Para ello tenemos que entender cómo era el concepto de entropía, de variación de energía interna. La energía interna estaba relacionada con el calor y con el trabajo. Cuando nosotros teníamos la expresión, nosotros nos gustaba ver que la energía interna coincidía con el calor a presión constante molar y la variación del número de moles por RT, que lo que representa es el trabajo de expansión o de compresión de un gas. Entonces, debemos de recordar que cuando se trabajaba a volumen constante, siempre el calor que intercambiaba un sistema hacia afuera o hacia adentro coincidía con la variación de energía interna. Mientras que cuando el proceso era a presión constante, todo el calor que intercambiaba un sistema era debido a transferencias de entalpía. Entonces, podemos decir que ambos van a coincidir cuando la variación de energía interna sea igual a la variación de la entalpía, y eso solo va a ocurrir cuando el cambio en el número de moles al pasar de reactivo a producto sea cero, es decir, reacciones en las que no hay cambio total de moles al pasar de reactivo a producto, ojo, insisto, a caer estado gaseoso. Finalmente, lo que nos preguntan es que razonemos cómo varía la entropía de fusión del hielo. Aquí la dificultad está en entender el concepto de fusión. Fusión es el paso de sólido a líquido respecto al agua. Debemos de entender que este proceso normalmente es un proceso endotérmico que requiere calor para pasar del estado sólido el hielo al agua en estado líquido. Pero desde el punto de vista entrópico pasamos de un sistema muy ordenado como es el sólido a un sistema más desordenado como el líquido y por tanto podemos concluir que la entropía del sistema en este caso aumentará.